en tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Muy buenas tardes, otra vez en viernes aquí en Radio Con Aguante, haciendo este programa que llamamos Tiempos de Resistencia, un título de programa acorde con los tiempos que corren, ¿no? En la que estamos viviendo tantas iniquidades de parte del Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei. Un programa en el que vamos a estar hablando hoy del tema de la reforma laboral que está pergeñando el gobierno. Digo pergeñando porque es un calificativo, un verbo que alude a algo que se trama con maldad, ¿no? Se pergeña a algo que no es bueno. Vamos a estar hablando con Silvia Rufaldi, abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que hace alusión a la trágica noche de las corbatas, el 7 de julio, allá en la dictadura. Vamos a estar recordando también la segunda parte hoy de la masacre de Trelew, que la semana pasada cumplieron 52 años de la fuga de la cárcel de Trelew, y esta semana, en el día de ayer, se cumplieron 52 años de la masacre en sí, el asesinato de los militantes políticos en la base aeronaval Almirante Sar a manos de asesinos de la Armada Argentina que en aquella época estaban allí. Vamos a tener, como siempre, la columna del medio ambiente, con todas las novedades que tienen que ver con eso, algunas cosas buenas que han salido, alguna medida judicial buena, y las preocupaciones que tenemos siempre. También vamos a recordar brevemente el renunciamiento de Eva Perón, que se cumplió ayer, del año 51, creo que son 73 años, si no me equivoco, si no saco mal la cuenta. Sí. 73 años del acto. Casi 3 generaciones. Sí, más también. Sí, más también, seguro, porque cuenta cada 10 años una generación, más o menos es más. Cada sí. 25. No, ya eso era en la época en el mundo antiguo. Hoy en día, con los cambios tecnológicos, estamos hablando de los millennials del 80 al 95, 15 años, los centennials del 95 al 2010, 15 años. Hoy el tiempo nos lo hacen pasar muchísimo más rápido, no importa, son 73 años de renunciamiento de Eva Perón, aquel acto el 9 de julio. Y vamos a empezar saludando, como siempre, estamos con plantel reducido, porque tenemos a Marta Subiría de vacaciones, a la cual le mandamos un gran saludo, aunque está en el exterior, después lo va a escuchar. Y también a Mariana Mensulio, que está enfermita en la casa, así que le mandamos también un gran saludo. Vamos a empezar saludando a los pocos que estamos acá. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bueno, muy mal si recordamos el gobierno que tenemos. Sí. Y muy bien porque, a decir verdad, me estoy reintegrando a las actividades porque estuve también muy enfermita, con gripe, tos y esas cosas. Pero ya mejor. Sí, y como ya corresponde a una persona que se dedica al medio ambiente, vestida de verde. Los que están en YouTube la pueden ver ahí, riguroso verde. Y Miguel Calabozo, ¿cómo te va, Miguel? Bien. Vos sabés que me estaba haciendo ejercicio de la memoria, me estaba acordando de algo que nos pasó a un grupo de amigos. Estábamos terminando el secundario, y no el secundario terminando con nosotros. Y uno del grupo de los que nos sentábamos en los 3 bancos, en las 3 filas de atrás, dice: me voy a casar. Imagínate, 17, 18 años, la sorpresa no solo de la familia de él, sino nuestra familia. Y dentro de ese grupo, algunos nos oponíamos, pensalo, fíjate lo que haces, qué sé yo, hasta que a alguien, no sé quién, se le ocurrió ir a ver una señora que denominamos bruja, pero que no hacía otra cosa que tirar las cartas, esta señora. Bueno, a cada uno le dijo 1 o 2 cosas. A mí, por ejemplo, me dijo 2 cosas, de las cuales una acertó y la otra le erró, como, qué sé yo, de acá a la luna. La que le erró me dijo: vos te vas a enamorar de una mujer rubia, pecosa, con rulos. Nunca en mi vida, ni se me acercan. Imagínate, con este perfil romano, mexicano, catamarqueño, ni bola. Y la otra, en la que sí acertó, fue que me dijo: vos vas a ser pobre hasta los 50 años.
Yo le dije, sí, bueno, y después tenés que acostumbrarte. Claro. Y es así, la acertó, ¿eh? La hasta pegó, los 50, pero pleno. Hasta los 60, hasta los 70, etcétera, etcétera. Vamos a saludar también a nuestro operador, Guillermo Guerra. Guille, ¿cómo estás? Ahí atrás del vidrio, operando todos los controles. Y también a Marcos Delgado, el productor general de la radio, que está ahí coordinando todo lo que está pasando, lo que sale al aire, garantizando que todo salga perfectamente bien. Bueno, mientras preparamos la primera llamada, la entrevista de hoy, yo les quiero contar que, bueno, la mayoría está bastante al tanto, pero por las dudas, en el día de ayer se aprobó en el Senado, con más de 2/3, después hablamos por qué es importante esto, la reforma jubilatoria que ya había sido aprobada en diputados también con más de 2/3 de los miembros, que establece una compensación extra de 8,1% para los salarios de los jubilados, para todos, no solamente los de la mínima, sino para todos, porque cuando el gobierno cambió el sistema y empezó a dar aumentos por el índice de precios al consumidor, el primero que dio correspondía al mes de enero y dio un 12,5% de aumento, pero la inflación de enero había sido un 20,6%. Y quedó un 8,1 pendiente que se hicieron los giles, miraron para otro lado. Y bueno, ahora con la ley esta que se sancionó ayer, la ANSES va a tener que pagar ese 8,1. No gasten a cuenta porque todavía no terminé de relatar toda la información. Y además se establece en esta nueva ley que una vez por año va a haber una compensación, no tengo claro si es una vez por año, pero se va a mezclar, se le va a otorgar a los jubilados la mitad de la diferencia entre el aumento de los promedios salariales, que se mide con el RIPTE, y el IPC. O sea, la diferencia que haya, la mitad se les va a otorgar a los jubilados. Después se establece también que el gobierno nacional tiene que pagarle todo lo que le debe a los 13 distritos que tienen caja de jubilación propia, con fondos del ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, ¿por qué le digo que no gaste a cuenta? Porque pareciera ser que este señor Milei ha dicho que va a vetar esto, porque dice que es un despilfarro que le rompe el equilibrio fiscal. Yo que por otro lado no existe ni existió. El equilibrio fiscal está dibujado, pero de todas maneras, por más que existiera, ponerle que exista, yo te cuento que los 5 millones de jubilados que cobran la mínima, lo que le tienen que pagar de diferencia, ese 8,1, son 16.000 pesos por mes, bueno. Nada más. Bueno, y 3 kilos de pan. Y en total, para esos 5 millones de jubilados de la mínima, sería equivalente a 80.000 millones de pesos, que es lo que se gastó la CIDE cuando le dieron los 100.000 millones de pesos, que se gastaron en 1 o 2 meses el 80%, bueno, es el equivalente a eso. Por supuesto que el Estado dirá que lo de la CIDE, bueno, primero que lo dio de baja el Congreso, le vetó el decreto, así que van a tener que robar de otro lado. Pero vos fíjate, para eso sí, para la CIDE hay, para los jubilados no. En fin. Sí, bueno, fíjate que hoy o ayer decía que la culpa del problema, viste que hay un rumor que podemos llegar a sufrir un atentado de parte de los grupos islamitas. Claro. A partir de lo que este señor, entrecomillémoslo, al alinearse automáticamente con Israel y Estados Unidos, nos mete en un conflicto. Pero no te preocupes porque los medios hegemónicos van a decir que ese conflicto nos metió, no sé, Cristina. No, sí, ya él dijo que el memorándum con Irán. Ya lo dijeron, claro. Che, tenemos ya nuestra invitada de esta tarde en línea, si la querés presentar, Miguel. Dale, Silvia Rufaldi es abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, y que nos va a tratar de explicar cómo viene la mano con respecto a si el gobierno reglamenta la ley de trabajo. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, dentro de las circunstancias. Silvia, te llamamos porque vos, estábamos recordando que integrás la corriente de abogados laboralistas 7 de julio,
que recuerda la noche en la que desaparecieron un grupo de abogados laboralistas en Mar del Plata, entre ellos Norberto Centeno, uno de los más importantes laboralistas de aquella época. Y bueno, queremos saber cómo están siguiendo ustedes lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, lo que están reglamentando de la mano de un señor que es bastante peligroso como Sturzenegger. Están reglamentando los derechos laborales, la reforma de la ley bases, cómo se va a implementar. ¿Cómo lo están siguiendo ustedes? Bueno, a ver, nosotros por ahora, salvo que haya salido el interín desde la mañana hasta ahora... No salió nada, no. Estuve con computadora delante hoy, pero en principio yo lo que quisiera comentarles un poco es qué está pasando ya con la misma sanción de la ley bases. Después veremos a ver cómo viene el tema de la reglamentación. Sí, leímos todos saliendo un poco del tema de la reglamentación, un juicio en el cual un juez a los 2 o 3 días de aprobada la ley bases, no sé inclusive si ya habían promulgado, porque viste que hay que promulgarla por un decreto, dijo que un señor que lo condenaron porque perdió el juicio, un empresario, que tenían el trabajador en negro y no le iban a cobrar la multa que se cobra habitualmente, porque como ya salió la ley, haciendo un uso retroactivo de la ley, hacía como 3 o 4 años que estaban en juicio, o sea que era un hecho cometido bajo la ley anterior, y el juez dijo, no, bueno, ya hay una ley nueva, no le puedo cobrar multa a este señor. Sí, es verdad. Está pasando en algunos tribunales del interior del país, básicamente. Es un tema legal. Te escuchamos muy mal, Silvia, entrecortado. No sé si es la posición en la que está. A ver, ahora. A ver, ahí, ¿me escuchan? Ahí sí. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, bárbaro. No sé si es un agravamiento indemnizatorio o una multa. Si fuera una multa, que obviamente no lo es, se aplicaría ley penal más benigna, que es aparte un instituto, la ley penal más benigna es un instituto que es absolutamente extraño al derecho del trabajo. Pero bueno, viste cómo son algunos jueces que se adaptan a los momentos que tocan vivir. Se ponen donde calienta el sol. Exactamente, hay un poquito de eso, no todos, yo creo que hay jueces de una enorme dignidad, que tienen muy claro cuáles son los principios del derecho del trabajo, el principio de progresividad. El principio de progresividad es que vos no podés ir para atrás en determinados derechos de los trabajadores. Eso se llama principio de progresividad, no podés retroceder en eso. Son principios constitucionales, además, pero bueno, hay algunos jueces que evidentemente hacen caso omiso de esa situación. Pero te quería contar, aprovecho a contarte, no solo esa aplicación retroactiva, sino qué significa para adelante la derogación de todos aquellos incrementos indemnizatorios que fijaban estas leyes. Eran 3 leyes que, mira, hay una cosa que es bastante paradójica. Estas 3 leyes que fijaban estos incrementos indemnizatorios fueron sancionadas durante gobiernos que tienen una similitud ideológica con el que nos está gobernando en este momento. Claro. Una de ellas fue durante el menemismo y 2 fue durante el gobierno de la Alianza. Ahora, esas sanciones o incrementos indemnizatorios que de alguna manera pretenden equiparar los daños que le producen al trabajador no está registrado, que son daños importantes, quedan derogados, y aquel empleador que tiene al trabajador registrado, no registrado, exactamente lo mismo, no le va a pasar absolutamente nada. Lo registrado, no lo tengas registrado, no te va a cambiar absolutamente nada. Entonces es más conveniente para el empleador tenerlo en negro, no registrado. Total, después cuando me haga juicio, la parte de lo que me iban a cobrar de multa o como se llame, no me lo van a cobrar, así que... Absolutamente. Y en realidad también en relación a aquellos empleadores que tienen a la gente registrada, evidentemente es una competencia totalmente desleal, claro, porque sus costos son inferiores a aquellos
de quien tiene todo registrado, que paga los aportes de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y eso no solamente que beneficia al empleador, sino que realmente produce un perjuicio muy grande al trabajador, ¿no? Es decir, trabajadores que a lo mejor se desempeñan, ponele, durante 20 años. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me resulta bastante claro. 2 personas que facturan, los médicos generalmente, uno factura, el otro está en relación de dependencia. Si factura como monotributista va a tener una jubilación mínima, ¿sí? En cambio, aquel que, si está a punto de jubilarse, ¿no? En cambio, aquel que está con un sueldo interesante, un buen sueldo, pero en relación de dependencia, va a tener una jubilación mucho más importante, y eso ya no tiene arreglo en los años que te queden de vida una vez que estás jubilado. O sea que hay un perjuicio realmente muy importante. Pero además, Silvia, yo me voy del tema de los médicos y te hablo de un muchacho que trabaja en una fábrica, 2 muchachos, uno está en blanco, cobra un sueldo, sí, tiene 4 años de antigüedad, el otro tiene los mismos 4 años de antigüedad, pero está en negro, es decir, no le pagan ya la antigüedad. Un día para el empleador dice, ¿qué hago? ¿A quién echo? Y voy a echar al que está en negro, si al otro le tengo que indemnizar, a este le digo no venga más y ya está. Después me hará juicio, tiene que conseguir testigos, pero en principio no le pago los aportes previsionales, no le pago ninguna carga social, nada de nada, y después un día le digo sin telegrama ni nada, mañana no vengas más. Después el tipo me tiene que hacer juicio, conseguir los testigos y a ver si me lo gana. Y si me lo gana, la parte que ahora era riesgosa para el empresario, que tenía que pagar esta multa que era bastante importante, no la va a pagar tampoco. Entonces, claro, realmente es como dirían los españoles, es un viva la pepa, ¿no? O sea, hagan lo que quieran, muchachos, con el trabajo, con el trabajador, mejor dicho. Totalmente, y además, antes de que se sancionara la ley, previamente, pues este era un proyecto de Patricia Bullrich, claro, estaba claro, que ya incluso lo había dicho en reportajes, ¿no? O sea, que ¿Vos te acordás ese spot en el que aparece Sturzenegger con no sé cuántas resmas de papel arriba de un escritorio contando todas las reformas que se viene? Empieza diciendo, mira Patricia, esto es todo lo que hicimos, y lo decían, lo pusieron cuando ganó Milei y lo nombraron a Sturzenegger, seguía el mira Patricia, eso era para Bullrich, Sturzenegger trabajaba para ella. Sí, por supuesto, pero además recuerdo que en un reportaje que le hizo un periodista conocido, ella dijo, pero así con un desparpajo, dijo, no, yo las multas te las borro con un decreto, pensando que a lo mejor no iba a tener los votos necesarios para sacarlo con lo que ahora fue la ley Bases. No, yo te las borro con un decreto, pero evidentemente ya estaba en el proyecto de cualquier candidato de la derecha, finalmente terminó ganando Milei, hacer esto, borrar las multas, los agravamientos indemnizatorios por pago fuera de registro, volvemos a lo mismo, el grave perjuicio que le causa a los trabajadores. Silvia, y de nuestro lado del mostrador, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna posibilidad? Mira, yo creo que ahora lo único que nos va a quedar son las inconstitucionalidades que pueda decretar el poder judicial. Es lo único que nos quedaría. Yo creo, no lo sé, creo que va a haber muchas inconstitucionalidades, pero ¿saben qué? El poder económico avanza en esto. El otro día lo escuchaba Gustavo Ciampa, que ustedes también lo conocen, diciendo, yo lo que le llamo esto es al mientras tanto. Mira, hay una cosa muy interesante, que el otro día leí un largo hilo de tweet de un periodista, Leandro Renú, que decía que cómo puede ser, uno piensa, ¿por qué las empresas apoyan un gobierno de estas características? Porque dejan de vender y dejan de producir y no les va bien económicamente. Entonces él reflexionaba que en realidad, por lo mucho que conoce a los empresarios, en realidad ellos vienen a que estos gobiernos hagan esto. Por ejemplo, la reforma laboral. Y nombraba otras cosas que, bueno, no son de mi expertise, no importa. Pero la reforma laboral para los empresarios, esto es fundamental. Entonces van para adelante en todo lo que puedan. Y nosotros
veremos cómo podremos revertir ciertas situaciones a través de inconstitucionalidades que la justicia decrete, o en algún momento con un cambio de paradigma político que podamos retomar algunos derechos que hoy, a través de estas leyes, están perdidos para los y las trabajadoras, ¿no? Ahora, Silvia, yo me pongo en el lugar del que nos está escuchando y dice, bueno, ¿qué problema tienen los que trabajan en negro, no? Yo no trabajo en negro, así que no es problema mío. Bueno, hay que avisarles que esta suma enorme que va a empezar a aparecer en la economía, porque se va a agrandar la economía informal, que ya era un 30% de trabajadores en negro, ahora no sé a cuánto va a llegar, realmente deberíamos estar todos en negro, porque no conviene tenerte en blanco. Le va a hacer un agujero enorme a las cajas de jubilaciones, es decir, al sistema previsional de donde cobran los jubilados. Van a ser sumas enormes que se van a evadir impositivamente, que no va a cobrar el Estado a través de la FIP y otros organismos, que son las que permiten hacer obra pública. Claro, me olvidé que este gobierno dice que obra pública es un pescado, pero bueno, un detalle, ¿no? Pero esto no es solamente un beneficio para algunos empresarios, es un perjuicio enorme para la sociedad entera, ¿no? Para el país entero. Eso sin ninguna duda, pero además lo que hay que pensar es que hoy los trabajos no son como eran en otros momentos, hace 30 años atrás, que vos trabajabas 20, 30, 40 años y te jubilabas en una empresa. Hoy hay mucha movilidad en los trabajos, entonces hoy podés tener un trabajo en blanco, un trabajo registrado, y mañana podés no tenerlo. Y si encima las leyes fomentan este tipo de situaciones, otra cosa de la que me gustaría conversar es el tema del colaborador. O sea, ellos deslaborizan. Contale un poco a la gente qué es el colaborador que aparece en la ley base. Contalo eso en términos técnicos, ¿no? Del derecho. ¿Qué es eso del colaborador? Bueno, es un trabajador independiente que puede ser contratado por otras empresas más importantes o no necesariamente, que puede tener hasta 3 colaboradores. Vamos a ver qué dice ahora la reglamentación. Hasta 3 colaboradores que no tengan relación de dependencia. Como si fueran amigos que van a trabajar con él. Exactamente. Y yo le tiro unos mangos, o no, si tengo ganas. ¿Un voluntariado? O sea, le tirarás unos mangos, pero no tienen por qué tener ni aguinaldo, ni vacaciones, pues, ni licencia por enfermedad. No tiene relación de dependencia ninguna y encima es legal. Ni siquiera se puede decir que está en negro. Es un colaborador. Exactamente. Con lo cual va a aumentar la informalidad, pero esta vez registrada por la ley, claro. Avalada por la ley, mejor dicho, vamos a usar, avalada por la ley. ¿Hasta cuántos, empresas de hasta cuántos trabajadores, no sé si recordás vos, porque eso está pensado para empresas pequeñas, hasta cuántos trabajadores son las empresas que pueden tener colaboradores? ¿Te acordás vos de eso? Yo no me acuerdo. No. Creo que hasta 5 o algo así. No, es una persona que pueda tener hasta 3 colaboradores, no es hasta 5, hasta 5 había salido en diputados y se modificó a 3. Se modificó a 3. Ahora vamos a ver qué dice la reglamentación. Yo creo que la reglamentación va a decir algo respecto de esto. Todavía veremos cómo es una persona que puede tener hasta 3 colaboradores. Esto hay que decirle a los modernos del gobierno de Milei, que se creen tan modernos, que está inventado esto de los colaboradores. Sí. En la historia había colaboradores en la antigua Grecia, en Roma, en los campos de algodón de Estados Unidos antes de la guerra de secesión. No les llamaban así, les llamaban esclavos, ¿no? Pero ya está inventado eso, ¿no? Ellos que se creen tan modernos. En fin, nos dejás un panorama, Silvia, desalentador, pero en realidad ya lo sabíamos, no lo dejás vos, lo deja el Congreso que sancionó esto, el gobierno que está llevando a cabo estas cosas, realmente, y con una oposición que realmente no está claro, dije realmente como 50 veces, pero no está claro dónde está parada, ¿no? Si está parada oponiéndose de verdad o mirando para el costado. Hay quienes dicen que un dirigente como Sergio Massa
no ve con tan malos ojos que alguien haga todo este trabajo sucio para que en el futuro, bueno, un gobierno de otro corte político pueda entrar a la cancha con muchos de estos derechos ya anulados. Digo Massa por decir a alguien, no hablo de la oposición en general. No está claro esto, no está claro lo que están haciendo con el nombramiento del juez Lijo, no está claro con muchísimas cosas más. Pero bueno, es lo que tenemos, el gobierno avanza, la oposición no se ve y esperemos que en algún momento se la empiece a ver, ¿no? Bueno, esto... Otra vez se corta, Silvia. Silvia, ahora no te escucho más. ¿Estás ahí? Estás ahí, decía Massa, claro, justamente. Estás ahí. Dale. Ahora vamos a recuperar la comunicación. Es canalla cada medida que es canalla realmente. Sí, es lo que vino a hacer, o sea, yo creo que hay cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta. El tipo dijo que venía a hacer esto. A diferencia de Carlos Saúl, que dijo, si decía lo que hacía no me votaba nadie, dijo lo que iba a hacer, claro, y lo votaron. Como dijo alguien por ahí, el mejor invento del capitalismo es el trabajador, o el pobre, mejor dicho, de derecha. El pobre de derecha. El pobre de derecha. Bueno, Silvia, recuperamos la comunicación. ¿Estás ahí? Recuperamos. Bueno, estoy acá, ¿me escuchás? Se escucha perfectamente. No, bueno, estábamos terminando ya la charla para decir que no eras vos la que nos traía el desaliento, sino la falta de oposición y todo eso, ¿no? Qué bueno para hacerle esta pregunta a Silvia. Esto que dijimos, ¿existe el pobre de derecha, Silvia? Estábamos diciendo que el chiste que circula más en redes sociales es que el mejor invento del capitalismo reciente es el pobre de derecha, ¿no? Porque estamos hablando que Milei dijo todo esto que iba a hacer y lo votaron igual. Sí. Sí, yo lo que creo es que el tema es muchísimo más complejo que el pobre de derecha. Claro, seguro. Ustedes lo saben eso, es mucho más complejo. Pienso que, yo lo que creo que hay un sistema capitalista donde los gobiernos más progresivos, más progresistas, pueden dar una respuesta a veces con ciertos límites. Por supuesto que el de Cristina realmente fueron años maravillosos para los trabajadores. Creo que a veces se empieza a ver ciertas limitaciones en el proceso económico y hay una tendencia a veces, como digo yo, las clases medias y los sectores trabajadores a veces repiten el discurso dominante, asumen el discurso dominante y sobre la base de eso es muy difícil de trabajar, ¿no? Seguro. Pero hay muchos... Creo que hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen un discurso que anida en las cosas, en las cuestiones más conservadoras. Lamentablemente sí es así y eso es lo que dificulta a veces hacer política, ¿no? Sí, esto también repite la historia de la humanidad. Frente a grandes crisis en la historia de la humanidad, a Hitler lo votaron. Después de una crisis terrible. Por supuesto. A Mussolini lo votaron a Bolsonaro. Bueno, entonces como que se asusta el laburante y toma el discurso de la clase dominante, ¿no? Se lo repiten día y noche desde los medios hegemónicos, los canales de noticias, los canales abiertos, que son los que mira más la gente mayor, porque uno habla que los jubilados están perjudicados con esto, y los jubilados estoy seguro que votaron mayoritariamente y masivamente a este gobierno, sobre todo en el balotaje. El jubilado es una persona muy temerosa y conservadora, y mira los canales abiertos, donde más discurso de este tipo hay, ¿no? Pero más que, no sé, más que por derecha, yo diría que es mucho por desconocimiento, mucho por ignorancia, por sentido de pertenencia, Patri, o sea, piensan que diciendo o actuando como actúan van a formar parte de la clase inmediatamente superior. Aspiracional. Silvia. Sí. En parte es eso y en parte, creo que también hay mucho de la falta de respuesta, que a veces nosotros mismos, algo que ustedes estuvieron diciendo, que nosotros mismos como sector progresista
podemos darle a la gente. Me parece que también en este momento el mundo entero, yo no digo que sea la Argentina, No, el seguro. mundo entero está en una, o sea, parte del crecimiento de la ultraderecha en el mundo, que se están escribiendo ríos de tinta respecto de esto, lo dicen, lo van mostrando con claridad. Esta ultraderecha anida en esta profunda insatisfacción, entre otras cosas. En el sentido de que daría la sensación de que la democracia no ha servido para cumplir las expectativas que tienen amplios sectores sociales. Obviamente los que tenemos memoria y vivimos en dictadura, a vos y yo lo podemos decir, sabemos la diferencia, pero bueno, la gente cree que está bien. ¿Y para qué sirve la democracia? Bueno, te recomiendo que no vivas en dictadura si pensás así, para qué sirve la democracia, pero porque es muy diferente, ¿no? Es muy tremendo. Sí. Silvia, no sé si querés terminar contándonos algo de lo que está haciendo la corriente o sencillamente despedirte o comentar lo que quieras comentar. Bueno, mira, a ver, un discurso esperanzador que sería, bueno, hoy venía pensándolo esto, ¿no? Digo, bueno, esta gente se va a ir en algún momento. Sí, Nosotros tenemos la obligación de seguir construyendo. El otro día también leía que estamos en una época de las no reelecciones, ¿no? Está pasando esto, digo, ya le tocó a Macri, a Alberto, no estamos en la época de las reelecciones. A Bolsonaro, las limitaciones, a Bolsonaro y a Trump. A Trump, no está tan desacertado esa apreciación. Yo creo que desde todos los lugares de lucha en la sociedad, nosotros nos toca como abogados laboralistas, tenemos que seguir construyendo discursos, construyendo estrategias. No hay que y mirá, como vos decías, nosotros que ya somos gente con mucha trayectoria, bueno, no importa, tenemos que seguir construyendo, transmitiendo a los jóvenes que esto lo podemos revertir, que tenemos la obligación, casi te diría que no es solo la esperanza, es la obligación de revertirlo. Así que bueno, un discurso esperanzador, nada más que eso. Gracias, Silvia, te mandamos un fuerte abrazo desde acá y a tu disposición para seguir analizando estos temas. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Gracias por el llamado. Bueno, era Silvia Rufaldi, abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que justamente con ese nombre homenajea a la trágica Noche de las Corbatas, cuando en Mar del Plata, en 1977, dirigieron en una acción coordinada de la represión, secuestraron a varios abogados laborales, 6 en total, entre ellos Norberto Centeno, quien fue uno de los que encabezó y redactó y dio origen a la ley de contrato de trabajo que sigue vigente hasta hoy en día y que es justamente lo que está atropellando este gobierno cipayo y pseudo libertario. Bueno, vamos con un separador, Guille, si te parece, y ahora enseguida seguimos porque tenemos varios temas todavía. Tiempos de resistencia. Resistir es reinventarse. Un pasado común para pensar y comprender el presente. Efemérides en tiempos de resistencia. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, fue el 16 de agosto, estuvimos hablando de la fuga de Trelew, la fuga de los presos de la cárcel de Rawson, pero mejor dicho, la fuga de Rawson, no la fuga de Trelew, la fuga de la cárcel de Rawson, de un grupo de presos de organizaciones guerrilleras, Montoneros, FARC y ERP. Estuvimos relatando cómo fue, qué salió mal y bueno, cómo fue la toma del aeropuerto, la toma del avión en el que se pudieron fugar. Pero también contamos que hubo, salvo esos 6 que se fugaron, el resto fueron recapturados de nuevo, se entregaron en el aeropuerto que estaba copado, se entregaron y 19 de ellos fueron llevados mintiéndoles, les dijeron que iban a volver a la cárcel de Rawson, contaba Miguel Calabozo que tiene todo eso reseñado. Los llevaron en cambio a la base Almirante Sar, la base aeronaval, base de la Armada Argentina, lo cual ya era todo una sospecha de que algo podía pasar porque no los devolvieron a la cárcel común, los llevaron a una base naval. Entonces eso fue el 15 de agosto y el 22 de agosto se dio lo que conocemos tristemente desde hace 52 años, estamos hablando de 1972, como la masacre de Trelew. Sí, habían vuelto a la cárcel, en realidad tenían garantía de ir a la cárcel,
y la garantía la más fuerte era del juez Alejandro Godoy, que era un juez del Camarón. El Camarón era una cámara especial que había inaugurado la dictadura para juzgar a los integrantes de los movimientos guerrilleros. Cuando se rinden en el aeropuerto, eran 19 integrantes con armas largas y rehenes. Se rinden con la garantía de volver a la cárcel de Rawson. En el camino, el que los llevaba, el que comandaba el regreso, que era el capitán Luis Sosa, les dice que como estaba tomado todavía el penal, no había garantías de seguridad para los guerrilleros e iban a pasar un tiempo en la base de Almirante Sar. Ahí hay gente que los acompaña, no solamente el juez, sino abogados y demás. Todos quedan afuera y los únicos que ingresan a la base son los guerrilleros, que están rodeados del personal de la base. Eran 1.200 tipos que pertenecían a la Marina. El día 22 de agosto, una semana después de la fuga parcialmente positiva, porque los 6 jefes que habían llegado primero al aeropuerto pudieron salir, son sacados de sus celdas a las 3 de la mañana por el capitán Sosa, el teniente Emilio del Real y el teniente Carlos Morandini. Los sacan, los ponen contra la pared y los comienzan a fusilar y a rematar. Esta acción se lleva la vida de 16 de los 19 prisioneros. Sobreviven 3 que son llevados a la enfermería de la base, pero no son atendidos. Al otro día, el día 23, recién los llevan al hospital y sobreviven María Antonia Berger, Aidar. Ricardo René Aidar y Alberto Camps. Y Alberto Miguel Camps. Camps es asesinado en 1977. Sí, todos fueron asesinados. Aidar en el 82. Y la Berger en el 79. Aidar en el 82 cuando vuelve a ingresar al país. Estas locuras que se hacían en aquella época, gente tan buscada fuese enviada de nuevo a la Argentina, no sé, a hacer política, a hacer no sé qué. Él pertenecía a la organización Montoneros. Hay un hecho muy entrañable para aquellos que vivimos esa época. Hay que poner un contexto histórico para los más chicos que no vivieron esa época. Esto es agosto del 72. Ya Perón estaba planificando el regreso. Lanusse lo desafiaba. Lanusse era el dictador que gobernaba, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Y esto se produce en medio de toda esa especie de apertura en la cual las organizaciones armadas y la vuelta de Perón en general tenían una amplia simpatía de sectores de la sociedad, amplísimos sectores sociales. Se reflejó eso después en el triunfo de Campo el 11 de marzo del 73, pocos meses después. Hacen salir al pasillo que unía a las 2 tiras de celdas, los hacen salir a la madrugada. Sospechan ya algunos de los detenidos que algo malo podía pasar a esa hora, como si podía ser una requisa, pero estaban todos con armas largas, la gente de la Armada. Y cuando se paran en la puerta de las celdas, los empiezan a ametrallar. María Antonia Berger, que es una de las sobrevivientes, junto con Camps y junto con Aidar, después que sobreviven, los curan más o menos, los trasladan a Buenos Aires y una vez que están más o menos restablecidos las heridas, las mandan a Devoto. En Devoto se encuentran con otro detenido político, otro preso político, que era Francisco Urondo, con otro entre tantos que había ahí. El Paco Urondo. Paco Urondo, Francisco Urondo, que era escritor y poeta. Y a Urondo se le ocurre, cuéntenme todo lo que pasó, porque vamos a hacer un libro con esto, que la semana pasada lo recomendábamos para las generaciones más chicas, La Patria Fusilada, de Francisco Urondo, donde están los testimonios de los 3. Y en el testimonio de una de ellas es muy entrañable, yo decía, porque quedó para la historia. María Antonia Berger
que es una de las que se da cuenta de los tiros, una de las que primero se da cuenta, cae mal herida, se tira para dentro de la celda mal herida y la dan por muerta. Creen que igual que a Aidar, igual que a Camp, dan a todos por muertos porque a varios los rematan en el piso. Sí, igual a María Antonia le pegan un tiro que le entra en el malar. Exactamente, pero no la llegan a matar. Y mostrando el compromiso de toda una generación de aquella época, el compromiso con la lucha, con el pueblo, con la libertad, con el charco enorme de sangre que tenía alrededor ella, que su cuerpo estaba todo lleno en medio de un charco de sangre, empieza a mojar su dedo en la sangre. Y en la pared de la celda, que después quedó durante mucho tiempo ahí escrito, escribe Lomge, una palabra que para los asesinos, la gente de la Armada, era ininteligible, no quería decir nada, no sabían por qué era. Y el Lomge era las iniciales de libres o muertos jamás esclavos. Era lo que una frase de San Martín, pero que las Fuerzas Armadas Revolucionarias la usaban para firmar cada documento que emitían y que mandaban a los medios de comunicación. Montoneros usaba poner pero no muerte, viva la patria, el ERP, si no me equivoco, patria o muerte, y la FARC ponían libres o muertos jamás esclavos. En el momento en que empezaba que se estaba muriendo, María Antonia Berger, se le ocurrió como una última cosa de su lucha, escribir eso. Después sobrevivió. Y el Lomge pasó a la historia porque después en la revista El Descamisado, ya me pierdo si era El Descamisado o La Causa Peronista, porque fue la misma revista que la fueron clausurando ya en la época del gobierno democrático, supuestamente. 74 más o menos. 73, 74. Primero fue El Descamisado, después fue La Causa Peronista y después fue El Peronista. Tuvo hasta que finalmente ya con López Rega en el poder la cerraron del todo. Cuenta la historia. Cuentan otra vez la historia de que habían relatado en el libro de Paco Urondo. Sí. Cabe acotar que este es el ensayo de lo que después sería durante el nefasto gobierno de la próxima dictadura, que también duraría 7 años, del 76 al 83, usaría como método el secuestro, tortura, desaparición y muerte de los integrantes. O sea, no blanqueaban más, no es que te torturaban y después de un tiempo te blanqueaban y quedabas como preso común. Después de eso ya no blanquearon más, te secuestraban, te torturaban, te desaparecían y te mataban. Se terminó haciendo justicia con todo esto muchos años después, hace pocos años. 2012. Por ahí fue el juicio. Hay todavía un miembro de la Armada que está escapado en Estados Unidos, fugado, que no lo han podido encontrar o no han querido. El capitán Sosa que vos nombraste, que era el sindicado como el autor material de muchos de los disparos y el que estaba ahí al frente de las tropas. Sí, era el jefe de la base. Exactamente, estuvo fugado muchos años. Todo el mundo sabía que vivía en Estados Unidos, pero no había voluntad de capturarlo. Y finalmente se lo llegó a capturar y a enjuiciar y a condenar. ¿Por qué hablamos de esto? Alguien que habla de ¿por qué hablan de esto? Pasaron 52 años. ¿Qué importancia tiene? Tiene la importancia que decimos siempre, ¿no? De los pueblos con memoria. Yo no me acuerdo si era Séneca, uno de los escritores más importantes de Roma, que decía que los pueblos que no tienen memoria repiten la historia. ¿Lo habrán visto esta frase en la serie de El patrón del mal, de la vida de Escobar? Bueno, es de un célebre autor romano y rige hasta nuestros días. Y fíjate que la repiten a sí mismo, con memoria, la siguen repitiendo. No igual, por supuesto, pero más o menos, ¿no? Vino Macri a decir que iba a terminar con el curro de los derechos humanos, viene Milei ahora y empieza a arrasar de a poquito con todo. Ya hablamos hace pocos programas con Cristina Camaño, la rectora de la Universidad de las Madres, cómo intervinieron en la universidad, cómo van de a poquito tratando de arrasar con todos los derechos que nos van quedando. Vos hace un rato hablando con Silvia Rufaldi decías algo así que desde el 83 que empezamos a volver a vivir en un equilibrio entre paréntesis o entre comillas democrático, y que hay desde el 83 ahora un montón de gente que nació y que no sabe lo que ocurrió antes. No es recomendable vivir en dictadura. No es la democracia, con todas sus falencias
y con todas sus inequidades, por lo menos te permite protestar. Y las dictaduras siempre vienen para llevarse derechos, y los gobiernos estos como el que tenemos ahora, nosotros también. Y la experiencia nos dice que lamentablemente una vez que te sacan un derecho para reconquistarlo es durísimo, y a veces no lo logras nunca. Yo, si ustedes me permiten, que quisiera terminar este homenaje a las víctimas de la masacre de Trelew, nombrándolos uno por uno, a los que no murieron, a los que no sobrevivieron. No sobrevivió ninguno, porque los otros tres, Berger, Camps y Haidar, murieron a manos de la dictadura del 76, como desaparecidos o asesinados. Y los muertos el 22 de agosto fueron Alejandro Ulla, presente, Alfredo Coan, presente. Ana María Villarreal de Santucho, la esposa de Roberto Santucho, el jefe del ERP, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Laplace, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet y Susana Lesgar, que era la pareja de Fernando Vaca Narvaja. Sí. Cabe acotar, perdóname, sí, que bueno, y Ana Villarreal estaba embarazada a término. Exactamente. Era la mujer de Roberto Mario Santucho, el jefe del ERP. Y bueno, los sobrevivientes que también fueron muertos después fueron Alberto Miguel Camps, militante de las FARC, asesinado en el año 77, María Antonia Berger, también militante de las FARC. Esta guerrilla era peronista, desaparecida en 1979, y Ricardo René Haidar, militante de Montoneros, desaparecido en 1982, diciembre del 82, ya cuando la dictadura se empezaba a despedir. Bueno, presente para todos los compañeros. Para todos ellos, presentes. Y bueno, hay que decir que el contraalmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto, hombre de la Armada, pocos meses después, el 30 de abril de 1973, fue baleado en el céntrico barrio del Congreso por un comando del ERP 22 de agosto, a cargo de Víctor José Fernández Palmeiro, conocido como el gallego Fernández Palmeiro, del ERP 22 de agosto, desde una motocicleta. Bueno. El contraalmirante Quijada fue el que dio el parte de la Armada, dando su versión, que había sido un intento de fuga, como siempre. Sí, entonces gente que tenía fierros largos y rehenes se intenta fugar tratando de robar una pistola ametralladora con una base con 1200 milicos, o sea, es a todas luces para tontos. Si Guillermo tiene un separador por ahí, tenés un separador por ahí, cortamos y volvemos directamente, si te parece, con el ambientalismo. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre... Porque las noticias no siempre... Bueno, le mandamos un abrazo grande a nuestra querida Mariana, que bueno, ahora yo voy a dar... Te dejó la buena noticia de la semana. La buena noticia de la semana, Mariana. Bueno, la buena noticia de la semana... ¿Cuánto le podés pagar por que traía Mariana... era que una jueza ordenó al gobierno chaqueño suspender por 3 meses o hasta que se reevalúe la situación actividades de deforestación, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada la semana pasada por el Ministerio Público Federal. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza federal de la capital chaqueña, Zunilda Nirenberger.
Bueno, con esta noticia que para el lado de la justicia, ¿no? Digamos. Un tiro para el lado de la justicia. Sí, bueno, esto lo vamos a ver de acá cuando pasen 3 meses. Todavía, recién es una buena noticia, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Yo justamente hoy traía, teniendo en cuenta que los 3 primeros problemas ambientales que tenemos en el país son el consumo irresponsable, que lo vamos a dejar para la semana que viene, la megavenería y la deforestación. Primero lo ponen en tercer lugar, pero Patri, ¿consumo irresponsable de qué? El consumo irresponsable de todo, absolutamente. La deforestación lo tomé, digo, como primero por esta noticia, ¿no? que iba a traer Mariana hoy. Bueno, nosotros antes del DNU, digo, porque con el DNU ya es como que está borrado, teníamos la ley de bosques en Argentina y estaba habilitado que en cada administración provincial tuviera un ordenamiento territorial de bosque nativo. ¿Qué significa un ordenamiento territorial? Un mapa del territorio en donde se realizaba la deforestación con señalizaciones de colores, ¿no? Por un lado estaba el rojo, el amarillo y el verde. El rojo significaba una zona no deforestable. El amarillo era también de mucha importancia, no tanto como el rojo, pero era de importancia, y el verde significaba zona deforestable, se podía deforestar en esos lugares. Dijo, esta es algo que toma Viale y otros abogados más adelante, pero Enrique Viale, que es un abogado nuestro que ha venido trabajando durante muchísimo tiempo estos temas, dice que este ordenamiento territorial de bosque nativo lo tiene Chaco desde el 2009. Y lo debería haber actualizado cada 5 años, pero no lo actualizaron. ¿Qué esperaron? Esperaron a que tuviera el DNU Milei. Y este ordenamiento, y aprobaron, hicieron un ordenamiento. Este ordenamiento lo aprobaron los legisladores chaqueños, iba en contra, no solo dice de la Ley General de Ambiente, la Ley de Bosques, sino también del acuerdo de Escazú. Escazú siempre digo, pero es Escazú. El acuerdo de Escazú es un primer acuerdo, es el primer acuerdo que hacen los países de América Latina y el Caribe en relación a estas cuestiones ambientales que hacía ya bastante tiempo que venían haciéndose acuerdos internacionales, digo, pero de Estados Unidos, Europa, pero esto es lo primero que se hace acá. Y los 3 puntos principales son el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia. Digamos, cuando se estaba discutiendo en los umbrales de la aprobación de la ley de bases, el Chaco recorta la protección de los bosques y habilita el avance de las topadoras sobre el territorio chaqueño. Sobre el territorio chaqueño, pero además sobre los campesinos, sobre los pueblos indígenas que están ahí de una forma medio terrible. Y también Viale en ese momento dijo que era un acuerdo, era diseñado a medida de las grandes empresas y mineras. Digamos, no era un acuerdo, era como dije recién, el orden territorial, o sea, todo lo habían hecho donde los beneficiarios eran los... En función de los intereses de las grandes compañías. Exactamente. Bueno, pasa toda esta cuestión en el Chaco que fue vergonzosa porque estaba toda la discusión del DNI, ya sabiendo lo que pasaba con el DNI, entonces hacen todo eso, pero los abogados, no solamente Viale, sino todos los abogados ambientalistas, muchos, y la organización Greenpeace, que es que esta organización es muy importante lo que hace a nivel del todo el país,
Entonces, lo que hacen es la denuncia. Hacen esta denuncia y el resultado es esta buena noticia que nos iba a traer hoy, que ya la dijimos, que es que la Justicia Federal dicta esta medida cautelar suspendiendo por 3 meses los desmontes en la provincia. Bueno, digamos que vamos a ver qué pasa más adelante, porque a mí me parece que de la manera que se están haciendo todos estos desmontes que se están llevando adelante, me parece que no es muy fácil que los pare con una medida cautelar por 3 meses. La jueza me da la impresión. ¿Por qué? Porque nosotros en este programa dijimos en otra oportunidad que este hombre, la familia Canido le dicen, pero en realidad son los dueños de esta bebida, ¿cómo es que se llama? De Manaos, que son los dueños de Manaos. Los dueños de Manaos siguen avanzando con la deforestación. Y, por ejemplo, en julio y un poco más adelante, o ahora, no, esta es de ahora, es una noticia del 13 de agosto, dice que la familia Canido ha hecho un desmonte de 200 hectáreas de bosque nativo y que nuevamente está en problemas con las familias nativas, con la familia, con familiares, y es terrible todo lo que está haciendo. Pero, ¿ves? En julio, dice Greenpeace, bloqueó topadoras en un desmonte de más de 10.000 hectáreas realizado por la empresa cerca de Nueva Esperanza. O sea, esto lo sigue haciendo esta empresa. Por otro lado, lo que está pasando y esto es nuevo también, lo que está pasando en Misiones no tiene nombre. Lo que pasa en Misiones directamente no tiene nombre. En una localidad que se llama Wanda. Sí, donde están las minas. Donde, sí, exactamente. Sí. Directamente entran las topadoras, pero directamente entran, y yo no les puedo decir lo que hacen. Es directamente incendian las casas de las familias, las incendian y detienen. Hay comunidades de... Hay comunidades de campesinos y también comunidades de pueblo originario. Tienen sus casas, tienen sus cosas. Bueno, yo te pido una cosa, ¿hacemos el informe bien de emisiones para la próxima, para el próximo programa? Sí, porque sí, es muy grave, eso es muy grave. No, y tal vez podamos tener algún testimonio. Gravísimo, exactamente. Yo me preocupé para tener testimonios hoy y no pude, pero yo quería traer un testimonio de emisiones. Desmonte y avasallamiento. No tiene nombre. Estamos en los últimos menos de 3 minutos para terminar. Nos quedó cortísimo. Íbamos a hablar del renunciamiento de Eva Perón, que fue el 22 de agosto de 1951, pero es un hecho bastante conocido, aunque haya gente que todavía puede decir que no lo conoce. Yo quiero hacer mención, si ustedes me lo permiten, cuando uno habla de desaparecidos, piensa en los desaparecidos de la dictadura, de Videla, del 76, pero el 23 de agosto, un día como hoy, pero de 1962, tiene lugar el secuestro del primer desaparecido peronista y de la historia política argentina, que es Felipe Vallese. Era un chico de 22 años, en las fotos que se lo muestra con sus bigotes, parece que tuviera más edad, pero tenía 22 años. Era militante de la Juventud Peronista, recientemente creada por Gustavo Rearte. Era el segundo de Gustavo Rearte. Claro, era delegado gremial, había entrado a trabajar en una fábrica metalúrgica y era delegado, por supuesto, de la UOM. Fue, militante hasta el último día. Trabajaba, no tengo por acá la fábrica en la que trabajaba, una fábrica metalúrgica. Y fue secuestrado en la calle Canalejas, barrio en el límite entre Caballito y Flores. Trabajaba en la fábrica metalúrgica TEA y una mujer de 44 años que era vecina lo ve y ve el momento en el que se lo llevan. Por eso sabemos que fue detenido por la policía.
Unas horas después hubo testigos que dijeron que lo vieron en la comisaría de San Martín, herido en la cabeza y lastimado y torturado, y la hipótesis más común que uno lee es que se les fue la mano en la tortura y se les murió en la mesa de tortura. Lo significativo es que su cuerpo nunca apareció. La calle Canalejas cambió de nombre. Hoy es Felipe Valles. Exactamente. Justamente. Hoy es la calle Felipe Valles. Bueno, con el homenaje también para él, con el recuerdo también de Eva Perón por su renunciamiento histórico del 51, Sacco Ivanzetti, bueno, y tanta gente más, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos despidiendo, si les parece, ya son faltan segundos para las 18, hasta el viernes que viene, si a ustedes les parece. ¿Les parece bien? Sí, nos parece bien. Bueno, gracias Guillermo Guerra por la operación técnica, gracias a nuestro productor general de la radio, Marcos Delgado, por todo lo que trabajó ahí detrás también, y en 7 días nos volvemos a encontrar acá con Tiempos de Resistencia. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.